Los materiales y el verdadero oficio del carpintero. Cuando la mayoría de la gente piensa en carpintería, piensa simplemente en cortar madera, clavar tablas, pero en la realidad es otra. La carpintería moderna es una disciplina técnica y para construir correctamente primero hay que entender los materiales. El material más común de la construcción residencial sigue siendo la madera. En la mayoría de las casas residenciales, las estructuras principales están hechas de madera, mientras que las fundaciones normalmente son de concreto block. En construcción comercial, la historia cambia. Ahí es más común trabajar con acero, con concreto, con sistemas estructurales muchos más pesados. Por eso, entender la madera no solamente es importante para un carpintero, es fundamental para cualquier persona que quiera comprender cómo se construye realmente una casa. ¿Qué enseña este módulo? Este módulo introduce los materiales principales utilizados en carpintería y construcción residencial. Vamos a hablar de tipos de madera, productos derivados de madera, fasteners o sujetadores, clavos, tornillos, grapas, adhesivos. Pero el verdadero objetivo no es mencionar nombres. El objetivo es entender el comportamiento de los materiales, porque un verdadero constructor no solamente usa materiales, los entiende. Vamos a hablar lo que diferencia un verdadero carpintero. En este módulo voy a dejar muy claro, un carpintero profesional no solamente debe saber usar madera, debe comprender profundamente qué tipo de madera está viendo, para qué sirve, cuáles son sus límites, cómo reacciona con la humedad, cómo soporta la carga, cómo envejece, cómo falla. Eso cambia completamente la calidad de construcción. Vamos a hablar de tipos de madera. No toda la madera es igual. Existen muchos productos distintos. Hardwood, softwood, plywood, OSB, pressure treated lumber, engineering products y muchos más. Cada uno fue diseñado para una función específica. Y el error más común en construcción es usar el material correcto en el lugar incorrecto. Vamos a hablar de grados de madera. Otro concepto extremadamente importante en el grading, no toda la madera tiene la misma calidad. Algunas piezas sirven para framing estructural, soportar cargas, vigas, techos. Otras sirven más para acabado, apariencia, decoración. Y algunas piezas simplemente tienen demasiados defectos para ciertas aplicaciones. Un buen carpintero aprende a leer la madera como doctor lee una radiografía. Las limitaciones del material. Cada producto tiene fortalezas y debilidades. Por ejemplo, una madera puede ser fuerte, pero torcerse fácilmente. Otra puede resistir humedad. Otra puede verse hermosa, pero ser frágil. Otra puede ser estable, pero extremadamente costosa. En construcción todo es equilibrio. Durabilidad, costo, resistencias, estabilidad, humedad, movimiento. Vamos a hablar de la selección del lumber. Cada aplicación requiere un material diferente. No usas la misma madera para studs, roof framing, subfloors, trim, cabinets, decking. Y aquí es donde muchos problemas comienzan. Cuando alguien construye sin entender el propósito del material, vamos a hablar de los efectos del material. La madera es un material vivo incluso después de ser cortada. Por eso desarrolla defectos. Un carpintero debe reconocer problemas como los knots, warping, twisting, coping, checking, cracks, splits, decay, insect damage, porque esos defectos afectan la resistencia estructural, la apariencia, la instalación, la estabilidad. Y muchas veces una pieza puede verse bien visualmente, pero estructuralmente es un problema. Vamos a hablar de almacenamiento y manejo. La humedad controla gran parte del comportamiento de la madera. Por eso, el almacenamiento importa muchísimo. Un mal almacenamiento puede provocar torceduras, expansión, contracción, hinchamiento, rudición. Muchos problemas de construcción empiezan antes de instalar el material. Empiezan en cómo fue almacenado. ¿Cómo se vende la madera? Vamos a hablar de cómo se vende la madera. La madera se comercializa de distintas formas. Lineal wood, pie lineal, muy común en trim,
en moldings, en acabados. Board foot. El board foot es una medida de volumen. El board foot equivale aproximadamente a un pie por una pulgada. Sheets. Muchos materiales se venden en hojas, como el plywood, el OSB, el drywall. El tamaño más común es de 4 pies por 8 pies sheets. Vamos a hablar del wood framing contra el metal framing. Durante décadas, el wood framing dominó la construcción residencial. Hoy, el metal framing ha crecido muchísimo, especialmente en construcción comercial, en los multifamilies, algunos sistemas residenciales modernos. Por eso, este nivel del curso enfoca principalmente en wood frame de la construcción, porque sigue siendo la base de la construcción residencial en gran parte de Estados Unidos y en la Florida. ¿Cuánta madera usa una casa? Una casa promedio utiliza aproximadamente 14,000 board feet o lumber. Eso representa una cantidad gigantesca de material y demuestra que entender lumber es tan importante. Vamos a hablar de lumber sources, uses. ¿Qué es realmente el lumber? La madera ha sido utilizada históricamente para viviendas, muebles, herramientas, armas, transporte. Literalmente ayudó a construir civilizaciones. Diferencia entre wood y lumber. Wood. Wood es la materia prima natural del árbol. Lumber. Lumber es ya la madera procesada. Ya fue cortada, aserrada, preparada, dimensionada. Sale del sawmill lista para la construcción o la manufacturera. ¿Por qué la madera sigue siendo tan importante? La madera tiene ventajas enormes. Fácil de trabajar. Con ella se puede cortar, se puede perforar, puede clavarse, puede lijarse. Tiene una belleza natural. Tiene vetas, tiene textura, tiene color, tiene patrones únicos. Absorbe impactos. Muy importante estructuralmente. Ayuda a manejar vibraciones, cargas, movimientos. Alta relación fuerza y peso. La madera es extremadamente fuerte para lo ligera que es. Resiste corrosión. A diferencia del metal, no se oxida. Tiene una adaptabilidad enorme. Puede utilizarse prácticamente en todo. Estructura, acabados, muebles, techos, pisos, revestimientos. Vamos a hablar de cómo crece un árbol. Un árbol crece añadiendo capas nuevas cada año. Cada anillo representa aproximadamente un año de crecimiento. Y eso nos permite literalmente leer la historia del árbol. Vamos a hablar de las partes del árbol. Bark. Bark es la corteza. Protege el árbol del exterior. Cambium layer. La capa viva del crecimiento. Aquí ocurre la generación de nueva madera, nueva corteza. Es una de las zonas más importantes del árbol. Sapwood. La madera viva transporta agua, nutrientes, desde las raíces hacia las ramas y hojas. Generalmente es más clara, más húmeda. Heartwood, la parte viva y central del árbol. Es más oscura, más densa, más durable y no transporta ya nada de nutrientes. Su función principal es dar rigidez estructural. Pasamos a Medullary Race. Transporta nutrientes horizontalmente desde el árbol. Annual rings, los anillos anuales. Nos muestran edad, velocidad de crecimiento, condiciones ambientales, estructura microscópica. Las fibras de la madera están hechas principalmente de celulosa y están unidas por lignina. La lignina funciona como un pegamento natural. Dirección de las fibras. Las fibras corren longitudinalmente desde las raíces hacia las ramas. Por eso, la madera es más fuerte siguiendo la veta, pero puede partirse siguiendo esa misma dirección. Así aparece un concepto clave. La madera es anistrópica. ¿Eso qué significa? Eso significa que no puede comportarse igual que otras direcciones. Sapwood versus heartwood no son iguales. El sapwood es viva, es clara, húmeda, transporta nutrientes. El heartwood es vieja, más oscura, más resistente, más durable y además absorbe químicos de manera diferente.
Por ejemplo, el sapwood absorbe preservativos mucho más fácilmente. El hairwood es más difícil de tratar químicamente. Vamos a hablar de los métodos del corte del lumber, plain sawed lumber, también llamado flat grade lumber. Es el método más común. Sus ventajas: es más rápido, más barato, hace menos desperdicio y tiene mayor producción. Sus desventajas: es más propenso a twisting, warping, shrinking. Apariencia: produce vetas curvas muy características. Quarter saw lumber, también llamado edge grained, vertical grained. Aquí los rod rings quedan aproximadamente a más de 45 grados. Ventajas: mayor estabilidad, menos warping, menos shrinkage, más durabilidad. Sus desventajas: es más caro, más lento, más desperdicio. Usos comunes: el hardwood floors, finish carpentry, fine furniture y trabajos de alta precisión. Combinación de métodos. La mayoría de los logs modernos se cortan usando ambos métodos. ¿Por qué? Porque así se aprovecha más madera, se reduce desperdicio y se optimiza la producción. Dato curioso: el Westwood. Existe algo muy importante llamado el Ghostwood, especialmente relacionado con Long Leaf Pine, Bald Cypress. Durante finales de los años 1800 ocurrió un clear cutting masivo en el sur de la Florida. Bosques enteros fueron desaparecidos. En aquella época, los logs eran transportados flotando en el río. Muchos se hundieron. Hasta el día de hoy permanecen bajo el agua durante más de 100 años. Hay algunas compañías que recuperan estos troncos del fondo de los ríos. Luego los secan, los procesan, los reutilizan. Y debido a su antigüedad y densidad, muchas veces son materiales extremadamente valiosos. Si realmente quieres entrar al mundo de la construcción residencial en Florida, quiero que entiendas algo. Esto apenas es una pequeña parte de lo que un verdadero contractor necesita saber. Porque un Certified Contractor en Florida no se trata solamente de construir. Debe entender materiales, códigos, estructuras, humedad, cargas, sistemas, inspecciones, responsabilidades, seguridad, comportamiento real de una casa. Y esa es exactamente la diferencia entre alguien que solamente trabaja en construcción y alguien que domina la construcción. Así que si quieres dejar de ser solamente un practicante y quieres convertirte en un verdadero experto, sígueme. Porque aquí no solamente vamos a hablar de cómo hacer las cosas, vamos a hablar del por qué se hacen así. Y créeme, eso cambia completamente el nivel de un constructor.